Hola, en este vídeo aprenderemos cómo enrutar todo el tráfico de Internet de una delegación remota a una sede central a través de un túnel VPN. En el escenario que he preparado tenemos un firewall Home Sweet Home con una red local 192.168.189, como podéis ver aquí en X2, aparte de con PortShield en otras interfaces, y un túnel configurado con el firewall que he llamado firewall central. Vemos que tenemos un túnel VPN levantado contra esta sede remota. En la sede remota, obviamente, el túnel está levantado de su VPN to Office y tenemos luz verde. En este caso son túnel interface, por lo que todo el enrutado se debe hacer a través de las políticas. Por este motivo, en la sede central tenemos que configurar una regla de routing manualmente para indicarle al firewall de la sede central dónde puede encontrar, en este caso, la red home. Es un objeto que no existe, así es que lo vamos a crear ahora. Es un objeto en la zona VPN tipo network, red home, y la red es 192.168.189/24. Guardamos este objeto y ya podemos enrutarlo a través de una interfaz. Cuando configuramos un túnel interface, se lo interpreta como una interfaz, le damos una métrica baja en este caso y guardamos. A partir de ahora el firewall de la central sabe llegar a la red de la delegación, en este caso a home. Vemos que automáticamente el firewall, cuando creamos una regla de routing, genera las reglas de firewall. El siguiente paso es crear una política de NAT para cuando el tráfico viene desde la red home y se dirige hacia Internet. En este caso sabemos que el tráfico va a salir a través de X1 y como origen traducido vamos a hacer que el firewall de la central indique que el tráfico viene desde X1 IP. El firewall de la central tiene una peculiaridad y es que si vamos a interfaces, dispone de dos interfaces WAN y el round robin está habilitado. Esto causa que cuando los paquetes llegan de la central, de la delegación remota, el firewall pueda decidir sacarlo por X1 o X2 en este caso, de modo que lo que hacemos es clonar esta política de NAT y crear otra política de NAT exactamente igual para cuando el tráfico vaya a salir por X2 que se anuncie como la IP que tiene en X2. Ahora vamos a abrir una página web. ¿Cuál es mi IP? Aquí veis mi dirección IP, que yo como gateway estoy en el home, entonces ahí teníais el primer y último octeto de dirección IP, y lo que vamos a hacer en el firewall de home es generar una regla de routing donde vamos a enrutar solo la VLAN Wireless Cloud Subnets, que es donde estoy yo conectado, a través del túnel VPN para todos los destinos y todos los servicios. Internet por la oficina y guardamos. Ahí lo tenemos. Vemos que ya aparecen contadores. Vamos a ponerlo en live counters. Ahí lo tenemos y vemos cómo se van moviendo. Aunque yo no generé tráfico, hay más tráfico por ahí en la red, entonces algo está haciendo. Vamos a abrir otra página. ¿Cuál es mi IP? Vemos que aquí ha cambiado. Ahora es 83 el primero y el último es 5. Aquí actualizamos y de nuevo se cambia y vemos como efectivamente estamos saliendo a Internet por la sede central. En el firewall de la central tenemos también los contadores de las políticas de NAT que se están moviendo, entonces están detectando tráfico y aplicando el NAT. Esto quiere decir que en la sede central el tráfico ahora podemos gestionar el tráfico con origen de la delegación cuando es tráfico desde la zona VPN con destino WAN.
Si controlamos mejor los orígenes y sabemos cuál es la dirección IP origen o la subred, en este caso la red home, podemos hilar un poquito más fino. Y podemos, por ejemplo, pues vamos a bloquear aquí el tráfico FTP que habéis visto que funcionaba, y si lo denegamos en la central, generando este tráfico, esta conexión FTP desde la delegación, pues vemos que ahora se me rechaza la conexión y que los contadores ahí están, se modifican, intentos de conexión igual a 5. Aunque siempre es mejor bloquear el tráfico en origen y poner esa regla de firewall en la delegación remota. Vamos a hacer una captura de paquetes de ICMP a una dirección IP 707073 en el firewall central. Iniciamos la captura y desde el equipo que está en la delegación remota vamos a hacer un ping. Veremos cómo está llegando el tráfico. Ahí está, lo iniciamos. Y vemos que el tráfico viene con origen 192.168.89.120 y luego es nateado a 172.16.254.3, que es el interfaz X1 para salir a Internet. Y eso es todo, espero que os haya sido como siempre de utilidad. Muchas gracias.